Bueno, ahora vamos a ver en detalle la varianza, la otra magnitud de la que habíamos hablado. O sea, la varianza de una variable aleatoria discreta, que habíamos dicho que es una medida de dispersión, ¿sí? De variabilidad de la distribución de la variable, o sea, de cuán concentrados están los valores de la variable aleatoria alrededor de su media o de su esperanza. ¿Recuerdan en estadística descriptiva? Nosotros vimos una medida que se llamaba varianza de un conjunto de observaciones. ¿Sí? ¿La recordamos? Nosotros teníamos que, por ejemplo, un conjunto, perdón, a ver, ahí está, un conjunto de observaciones, supongamos x1, x2, xn, y la varianza la definíamos como la suma de las desviaciones al cuadrado de esas observaciones respecto de su promedio, de su media, dividido el número de observaciones menos uno. O sea, es una especie de promedio de las desviaciones cuadráticas de los datos alrededor del promedio. Bueno, para una variable aleatoria discreta, la varianza también es un promedio, pero es un promedio ponderado, donde las ponderaciones o los pesos son las probabilidades puntuales. Igual que la esperanza, que es un promedio donde los pesos son eh, las probabilidades puntuales, la varianza también. Pero la varianza es un promedio, lo vamos a escribir, un promedio ponderado de los valores de las variables, o sea, para cualquier valor, para todo valor en el conjunto de valores, y las desviaciones al cuadráticas respecto de su media, la esperanza de la variable. Y donde las ponderaciones son las probabilidades, o sea, la función de frecuencia evaluada en cada valor. Y donde mu es la esperanza de la variable aleatoria, ¿sí? Suponiendo que tiene una esperanza finita, ¿verdad? Que existe. Entonces, esto es lo que vamos a conocer como varianza de la variable aleatoria y lo vamos a anotar así. ¿Sí? Entonces, fíjense, es- si miramos y observamos esta suma, ¿sí? Los valores que estamos ponderando, ¿sí? Estas desviaciones al cuadrado, lo podemos ver como una función en X, una h de X, de manera tal que fíjense que la varianza es la suma de esa h de X por la función de frecuencia o de probabilidad puntual, sobre todos los valores de la variable. Entonces, si miramos esto y recordamos cuando vimos hace un rato en el video anterior la esperanza de una función de una variable aleatoria, esta expresión no es otra cosa que la esperanza de esa función h de X. ¿Sí? Es decir, entonces, que la varianza es la esperanza de qué función. ¿Quién es h de X? Entonces, es el desvío de la variable respecto de su media, el desvío cuadrático, mejor dicho. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a definir formalmente, vamos a dar entonces esta definición de varianza. Vamos a decir que si tengo una variable aleatoria discreta con función de frecuencia f de x, y mu, vamos a llamar mu a la esperanza de x, siempre que la esperanza sea finita, o sea, exista, sea un número. Esto lo digo porque recuerdan que yo había observado que cuando el espacio es infinito, puede ser que la esperanza no exista, ¿sí? Entonces, la varianza de X es una medida de dispersión, ¿sí? Y más aún de dispersión alrededor de la media, definida como, la llamamos B de X, la esperanza de esta función de X menos mu al cuadrado, ¿no? Que es lo que recién vimos en detalle para entenderlo. Ahora, fíjense que, bueno,
Si esta es la varianza y yo tengo que calcularla, la varianza, ¿qué cuenta tengo que hacer? Bueno, esta de aquí, ¿verdad? Lo que dijimos recién, es la esperanza de una función de x. Esa esperanza de la función de x, ¿cómo se define? Como la suma de esa función aplicada a cada valor de x multiplicada por la función de frecuencia. ¿Sí? Ahora, esto es una cuenta que a veces es bastante larga. Entonces, hay una fórmula de cálculo de la varianza que es la siguiente. La varianza de x es la esperanza de x al cuadrado menos la media, o sea, mu, elevado al cuadrado. ¿Sí? Esta fórmula es mucho más rápida de hacer que si utilizamos la definición formal, digamos, de varianza. Para demostrar esto, simplemente hay que hacer cuentas, o sea, hay que desarrollar el cuadrado acá, en la definición, ¿sí? Si quisiéramos hacer rápidamente la demostración, la varianza de x, ¿no? Copiemos de allá, es x menos mu al cuadrado por la función de frecuencia, tendríamos que desarrollar este cuadrado, ¿sí? Entonces queda x al cuadrado menos 2 mu por x más mu al cuadrado por la función de frecuencia, todo sobre los valores de x, y aplicando acá distributiva y después voy a separar las sumas, con lo cual es asociar, queda la suma de x al cuadrado por f de x menos la suma de 2 mu por x por f de x más la suma de mu cuadrado por f de x. ¿Sí? Y ahora, esta primer suma, ¿qué cosa es? Es la esperanza de qué función, de x al cuadrado. Eso ya lo sabemos. Menos, aquí saco las constantes fuera de la suma, o sea, eso sería sacar factor común, y me queda 2 mu x por f de x, sobre todos los x, más, saco la constante también fuera de la suma, entonces, esperanza x al cuadrado la copio igual, menos 2 mu. ¿Qué cosa es esta suma? La esperanza de x. Sí, esta es la definición de esperanza de x. O sea, mu en realidad. Esto es mu. La habíamos llamado mu. Más mu cuadrado. Y esta suma, ¿a qué es igual? Es la suma de todas las funciones, de todas las probabilidades puntuales. O sea que vale 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quedó? Esperanza de x al cuadrado menos 2 mu cuadrado más mu cuadrado. Es decir, esperanza de x al cuadrado menos mu cuadrado, que era lo que queríamos ver. ¿Sí? O sea, la esperanza de x al cuadrado, si en lugar de mu pongo esperanza de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, y esto es la varianza. Esta fórmula es mucho más rápido de aplicar. ¿De acuerdo? Bien. Veamos el ejemplo que teníamos de antes, el de la demanda de autos para alquilar. Y calculemos aquí la varianza de x, ¿sí? O sea, ya habíamos calculado la esperanza, cuando vimos esperanza, que era igual a 15,63. Esta es la distribución de x, y quiero calcular la varianza. Si yo no aplico la fórmula de cálculo, la más sencilla, ¿cuál es la cuenta que tengo que hacer? O sea, escribamos acá, sin aplicar, o mejor dicho, por la definición, ¿sí? Si yo la quiero calcular por definición, ¿sí? Tendría que hacer la suma de x menos la esperanza menos mu, que en este caso es 15,63, al cuadrado, y sumar sobre todos los x
en el conjunto de valores que van desde 13 hasta 18, ¿verdad? Y entonces por la función de frecuencia, o que acá la llamamos P, que es lo mismo, ¿no? Por P de X. O sea que tengo que hacer toda esa suma, es decir, 13 menos 15,63 al cuadrado por 0,08 más 14 menos 15,63 al cuadrado por 0,15 y así sumar hasta el último 18 menos 15,63, esto al cuadrado, por la probabilidad en 18, que es 0,09. Y hacer toda esa cuenta, que es un cuenterío. En cambio, si yo lo hago por la fórmula de cálculo, ¿sí? La varianza de x, dijimos que es la esperanza de x al cuadrado menos mu, o sea, 15,63 al cuadrado. Y la esperanza de x al cuadrado, ¿sí? Es más fácil de hacer, es sumar cada valor de x elevado al cuadrado multiplicado por la probabilidad, ¿no? Con x desde 13 hasta 18. Y esto ya no es tanta cuenta. Sería 13 al cuadrado por 0,08 más 14 al cuadrado por 0,15, así hasta 18 al cuadrado por 0,09. Y esto da, si no me equivoqué en las cuentas, 246, todo esto se los dejo de control a ustedes, 246,27. Y entonces, por lo tanto, la varianza de x, ¿no? Tengo acá la fórmula, sería este numerito que calculé recién, menos 15,63 al cuadrado. Y esto da 1,97. O sea que esta es la varianza en el ejemplo. Bien. Observaciones. La varianza siempre es un número mayor o igual que cero, nunca puede ser negativa. ¿Por qué? Porque es un promedio, sí es un promedio ponderado de cosas positivas. Promedio de valores mayores o iguales que cero. ¿Cuáles son esas cosas mayores o iguales que cero? Las desviaciones elevadas al cuadrado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ojo, sobre todo cuando aplican la fórmula de cálculo, que ahí tienen una resta, a veces se equivocan al hacer las cuentas y la diferencia le queda negativa. Pero bueno, ojo, al ver el resultado ustedes se tienen que dar cuenta que se equivocaron. Bien, y otra observación es que las unidades de las varianzas, de la varianza, no coinciden con la unidad de la variable, sino que son las unidades de la variable aleatoria elevadas al cuadrado, ¿sí? Y esto es una desventaja, o sea, porque conviene tener una medida de dispersión que coincida que sus unidades con las de la variable aleatoria. Entonces, para ello vamos a definir lo que se llama la desviación estándar o desvío típico de una variable aleatoria, que es simplemente la raíz cuadrada positiva, ¿sí?, de la varianza. Es decir, la vamos a anotar así, dt desvío típico de x, y esto es la raíz cuadrada de la varianza. Creo que en el apunte dice ds. Puede ser que sean las iniciales en inglés, ¿no? Standard Deviation, bueno, o si no, desviación estándar, y el estándar escrito en inglés y no en castellano, no castellanizado. Bueno, no importa, de la manera que lo anoten está bien. Una observación, entonces, lo que decíamos recién, las unidades del desvío típico coinciden con las unidades de la variable aleatoria. O sea, si la variable entonces está medida en pesos, las unidades del desvío típico es pesos. Y las unidades de la varianza en ese caso serían pesos al cuadrado. Bien. Propiedades.
¿Se acuerdan de la propiedad de linealidad de la esperanza? Lo escribo aquí al costado. La esperanza de una función lineal cumplía la linealidad, o sea, era el A por la esperanza de X más B, donde ahí B son números. Bueno, en el caso de la varianza no se cumple esta propiedad, pero sí lo que se cumple es que la varianza de una función lineal es la primer constante elevada al cuadrado por la varianza de X. O sea que este número que suma no afecta la varianza. Bien, esto si quieren se puede demostrar. ¿Cómo lo demostraríamos? Diríamos, supongamos que llamamos a esta función lineal, es una variable aleatoria, supongamos que la llamamos I, sería A por X más B. Entonces la esperanza de I, ¿a qué sería igual? Por linealidad de la esperanza, acá lo escribí, sería A por la esperanza de X más B. O sea, A por mu, si llamamos mu a la esperanza de X más B. Entonces, la varianza de A por X más B, que es lo que yo quiero demostrar, es decir, la varianza de I sería, por definición, la esperanza de ¿quién? De I menos su esperanza, lo pongo así en principio, después reemplazamos, al cuadrado. Esta era la definición de varianza. Entonces, ahora reemplazo el I por su expresión, que es A por X más B. Y menos la esperanza de I, que está aquí, A por mu más B. O sea, menos B porque estoy restando, y esto al cuadrado. El B se cancela, saco factor común A por X menos mu, todo al cuadrado, en definitiva me quedó la esperanza, distribuyo el cuadrado, y queda A cuadrado por X menos mu al cuadrado. ¿Y qué pasa acá con este número? A cuadrado es un número y esto es una variable aleatoria. O sea que toda esta expresión al cuadrado por esta variable aleatoria es una función lineal de toda esta variable aleatoria. O sea que el a cuadrado sale fuera de la esperanza. ¿Sí? Pero esto no es otra cosa que a cuadrado, y esta es la definición de varianza de X, por la varianza de X. ¿Sí? Que era lo que quería demostrar, fíjense acá. Que la varianza de una función lineal a X más B es igual a cuadrado por la varianza de X. Bien, bueno, es una pequeña demostración de eso. Y otra propiedad respecto a qué es igual el desvío típico de una función lineal. ¿Sí? Es igual al valor absoluto de A por el desvío típico de X. ¿Por qué? Porque el desvío típico de A por X más B, el desvío típico de cualquier variable, es la raíz cuadrada de su varianza. En este caso es la raíz cuadrada de la varianza de AX más B. Pero recién vimos que la varianza de AX más B es A cuadrado por la varianza de X. Por lo tanto, si distribuyo, me queda la raíz, digo, si distribuyo la raíz, me queda la raíz de A cuadrado por la raíz de la varianza de X, y la raíz de A cuadrado es el valor absoluto de A. Sí, ojo, no es A, porque si el número es negativo, si el A es negativo, ¿sí? No me puede quedar aquí fuera negativo. Esta es la propiedad. La raíz cuadrada de un número al cuadrado es el valor absoluto del número y la raíz cuadrada de la varianza es el desvío típico de la variable. Bien, o sea que es lo que habíamos establecido acá. Bien, vamos al ejemplo. Vamos a un ejemplo. Este era lo que me había quedado aquí. Bien, al ejemplo del alquiler de autos. ¿Se acuerdan que habíamos definido, bueno, la de siempre, la variable X, que es la demanda diaria, pero también la ganancia diaria?
¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos encontrado que la ganancia dependía de la variable X a través de esta función lineal? Entonces, si yo quiero calcular la varianza de la variable G, ¿sí? Conociendo que la dependencia entre X y G es a través de esta función lineal, simplemente aplico la propiedad de varianza de una función lineal. No tengo que conocer la distribución de G. Y esto es, entonces dijimos, 3000 al cuadrado, que el 3000 vendría a ocupar el lugar de la A en la definición, en en la expresión general que habíamos escrito de la propiedad, y este menos 6000 vendría a ocupar el lugar del B. O sea que la varianza de G, el B, no influye, es el A elevado al cuadrado por la varianza de X. ¿Sí? Y hace un rato habíamos calculado la varianza de X y nos había dado 1,97. Es decir, que la varianza de G es 3000 al cuadrado por 1,97 y eso da un número bastante grande que es 17.730.000. ¿En qué unidades? Pesos al cuadrado, ¿sí? Porque G está medida en pesos, la varianza dijimos, las unidades son elevadas al cuadrado. El desvío típico de G, o la desviación estándar de G, es 3000 por el desvío típico de X, ¿sí? O directamente podemos tomar la raíz cuadrada de este número, de la varianza, ya que hicimos la cuenta, y eso nos da 4210,70 aproximadamente, y en qué unidades, en las mismas que la variable aleatoria G, o sea, en pesos. ¿De acuerdo? Bien, esto creo que ya hemos dicho todo lo que tenemos que decir sobre varianza.